Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de estudiar su palabra. Vamos a pedirle al Señor en oración que nos dirija en esta sección que se me ha asignado del capítulo 2, versículo 1 al 16. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por la oportunidad que tú me das, no solo a mí, sino a todos los que estamos aquí, Señor, dispuestos a conocer más de tu justicia, de esa justicia perfecta que no podemos alcanzar y que solo puede ser atribuida cuando ponemos nuestra fe en ti, Señor. Te ruego que estas verdades puedan impactar nuestra vida y puedan ser claras, Señor. Tan claras, Padre, que podamos no solo creerlas, sino también, Padre, aplicar los principios que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos claramente lo que es la manera como el hombre es visto delante de tu justicia y la necesidad que tiene de un Salvador y que solo puede tener la justicia a través de ti y de tu obra perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ver qué es lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto, hermanos, lo que es el pecador inmoral. Estamos en la sección de los tres tipos de pecadores. Hemos visto capítulo 1, versículo 18 al 32. Y ahora me toca a mí hablar acerca del pecador moral y va a estar descrito en el capítulo 2, versículo 1 al 16. Como pudieron ver en esta gráfica o en esta imagen, aquí se ilustra lo que es al pecador inmoral, al pecador moral y al pecador religioso. Y el hermano Carlos mencionó y dijo que el pecador moral nos habla, el pecador inmoral nos habla de la injusticia de los gentiles, esa injusticia que fue descrita en los versículos 18 al 32 del capítulo 1, pero también nos habla del pecador moral, que es la parte que voy a estar enseñando yo, y que nos habla de la injusticia de los judíos, versículo 1 al 16 del capítulo 2. Recuerden que Mateo 7:13 dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Me llama la atención de que este pasaje dice que son muchos los que entran por la puerta ancha y que van por el camino espacioso. Y la razón por la cual son muchos, mis amados hermanos, es porque cada uno de ellos tiene su propia justicia para llegar a Dios, pero su propia justicia no es perfecta y no es aceptable ante Dios. Pero la puerta, el camino que va a Dios o a la vida eterna es estrecha, el camino es angosto, porque solo es una manera, solo es a través de Jesucristo, hermano, que nosotros podemos ser salvos. Así que vamos a ver cómo el pecador moral también necesita la justicia de Dios, a pesar de que él se considera totalmente diferente al, al inmoral. Así que Pablo ha mostrado clara y convincentemente que el hombre gentil, el gentil incrédulo, está perdido y sin excusa ante Dios. Eso es lo que vimos desde el versículo 18 al 32 del capítulo 1 de Romanos. Ahora, en la primera parte del capítulo 2, Pablo va a mostrar que también el hombre moral está perdido y sin excusa. Y luego en el capítulo 2 y en el capítulo 3, él mostrará que el hombre religioso judío está perdido también y sin excusas delante de Dios. Empezamos entonces, hermanos, hablando del juicio de Dios, del pecador moral. Es importante, hermanos, que cuando se trata de un juicio,
no sea nuestra opinión la que valga, sino la opinión de Dios acerca de los pecadores morales. Hace tiempo yo estaba enseñando acerca del pecado de la humanidad, de cómo nosotros somos hermanos pecadores ante Dios, y estaba hablando específicamente del pecador moral, y una persona me dijo, mire, yo no creo que yo sea pecadora, porque yo no hago lo que hacen otras personas. Yo no mato como otros. Yo no he abandonado a mi familia. Yo no le robo a la gente. Yo no hago las cosas malas que hacen otras personas. Yo no me considero una persona pecadora. Yo considero que Dios puede darme acceso porque yo no soy igual que otros. Y yo, hermanos, le dije, bueno, esto es su opinión, pero ¿qué le parece si mejor oímos la opinión que Dios tiene acerca de las personas, de los seres humanos? Y vamos a ver, hermanos, la opinión de Dios acerca de los pecadores morales. Y en el versículo 1 del capítulo 2 de Romanos leemos la escritura y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo demostró que los individuos morales que desvergonzadamente juzgan a los pecadores inmorales, también, hermanos, son culpables. La frase inexcusable, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras tú que juzgas, los pecadores morales que pronuncian juicio sobre otros son inexcusables. Esa palabra inexcusables, hermano, significa sin defensa alguna. O sea que ante el juicio de Dios, el pecador moral queda sin defensa alguna. O sea, no tiene nada que decir, eh, queda con la boca cerrada. De hecho, ustedes ven, hermanos, en el mismo Romanos, en el capítulo 3, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, esto incluye al moral también, quede bajo el juicio de Dios. Ante el juicio de Dios, entonces, el moral queda con la boca cerrada, queda inexcusable, es culpable y lo sabe. Y sabe por qué queda con su boca cerrada, porque Dios lo sabe todo. Así que este versículo está hablando de la persona que está juzgando a otra, condenando las acciones de otra. Por lo tanto, está hablando de la persona moral, la persona con discernimiento moral, la persona que emite un juicio moral sobre alguien. Hay una diferencia, como dijo el hermano Carlos, entre el hombre moral y el hombre impío, el hombre inmoral, en Romanos 1:32. En Romanos 1:32, el hombre impío, dijo el hermano Carlos, aprueba y aplaude la conducta pecaminosa, e incluso insta a otros a que hagan lo mismo. Pero en Romanos 2:1, el hombre moral desaprueba y juzga la conducta pecaminosa. Así que hay una palabra clave que se encuentra, hermanos, aquí y que lo vamos a estar viendo durante estos 16 versículos. Ahora bien, en Romanos 2:1b dice, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los pecadores morales se condenan a sí mismos porque hacen las mismas cosas que ellos critican. O sea que el judío moral condena al otro por su conducta pecaminosa, pero él es culpable también de las mismas cosas ante Dios. Él está en efecto condenándose a sí mismo. Y este principio, hermanos, yo estaba viendo en la escritura, puede ilustrarse en varias maneras o incluso en varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando querían apedrear a la mujer adúltera, a la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio en San Juan capítulo 8? Estos judíos emitieron un juicio sobre una mujer culpable, pero luego se dieron cuenta que ella no era la única culpable,
porque Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la Biblia dice que desde el mayor hasta el menor comenzaron a alejarse unos a otros. Estos hombres eran culpables, incluso los religiosos, los judíos morales eran culpables y por eso tuvieron que retirarse sin palabra. El principio, la razón por la cual reconocemos tan fácilmente el pecado en otros es porque lo vemos tanto en nosotros mismos. Cuando levantamos nuestro dedo acusador sobre alguien, siempre hay tres dedos que te señalan a ti. Así que vemos esto aquí en este ejemplo. En Romanos 2, versículo 2 al 3, vemos el juicio de Dios sobre los pecadores morales y vemos que este juicio es correcto. Vemos que este juicio es correcto. Este juicio es correcto. Bueno, veamos. Dice el versículo 2, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Aquellos que apuntan con el dedo a otros y sin embargo cometen pecados similares merecen, y aquí está una palabra clave, justamente el juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios es justo? ¿Por qué? Porque usted ve una palabra aquí y esta palabra es clave, hermano. Mire, dice, sabemos. Eso significa estamos seguros. El juicio de Dios es según verdad. En un juez humano, hermanos, está limitado cuando se trata de conocer la verdad y de averiguar la verdad de los hechos. Un juez humano tiene que depender del testimonio de los hombres, muchos de los cuales mienten y aún bajo juramento. La gente puede fallar en decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero esto no es un problema para Dios. La verdad de los hechos está abierta y desnuda ante Él. Él no necesita de testigos ni de jurados, porque Él ha visto personalmente y ha oído todo crimen y todo pecado que jamás se haya cometido. Él conoce todos los hechos. Él nunca representa mal el caso de una persona. Y podemos estar seguros de que el juicio de Dios siempre está de acuerdo con la verdad. Por eso el juicio de Dios es justo, ¿verdad? Ahora bien, versículo 3 dice, y piensas esto, o sea, ¿qué es lo que el moral piensa? Oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Los pecadores morales usan su propia ley para compararse con otros que piensan que son peores que ellos. Por supuesto, ellos siempre ganan la partida. Piense por un momento, hermano, la raza humana siempre tiene una tendencia, ¿verdad? Y es de que la raza humana siempre le gusta compararse con otro ser humano para saber quién es mejor. Y es posible que si tú te comparas con otro ser humano, eh, tú seas mejor que la otra persona con la que te estás comparando. Pero cuando te compares con la perfección de Dios, tú vas a saber que tú eres un pecador también igual que los demás. Así que en el versículo 3, en la parte B, Dios dice, aunque tú te consideras mejor, tú haces lo mismo. Así que tú piensas que escaparás del juicio de Dios. De todas formas, los pecadores morales son inexcusables. Cuando juzgan a otros, ellos prueban que distinguen lo correcto de lo incorrecto y sin embargo cometen los mismos pecados que hacen otros y que ellos condenan. El principio aquí es el juicio de Dios es inevitable, hermano. La respuesta a la pregunta de este versículo es obvia. La pregunta es, ¿tú piensas que escaparás del juicio de Dios? Hermano, la respuesta es obvia. No hay escape. Si una persona piensa que puede escapar del juicio de Dios, está muy equivocada. Quizás el moral diga yo soy mejor que el inmoral, pero ante Dios es culpable igualmente y no escapará del juicio de Dios.
Si una persona piensa que puede escapar al juicio de Dios, está muy equivocada. No hay tal cosa como el crimen perfecto. Los hombres podrán eludir la justicia humana, pero nunca escaparán a la justicia divina. Y debemos ver esto con claridad. En los versículos 4 al 6, vamos a ver la misericordia de Dios sobre los pecadores morales. Porque aquí hay un punto que quiero que resaltemos, hermanos, bien importante. Lo vamos a estar viendo, hermanos, ahora mismo. En el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, solo porque Dios es paciente con los pecadores morales, no significa que Él apruebe lo que está haciendo. Hay personas que dicen, mire, si yo fuera una persona mala o una persona pecadora, ¿no cree usted que Dios ya me hubiera quitado de la tierra? No, hermano. Lo que esa persona, hermanos, está haciendo es que no está reconociendo la misericordia de Dios, la riqueza de su benignidad, de su paciencia y de longanimidad. Dios es paciente con los pecadores morales, hermano. Pero eso no significa que Él esté de acuerdo con lo que se está cometiendo. En el versículo 4, parte B, dice que ellos ignoran que su benignidad debería guiarte al arrepentimiento. O sea, Dios es tolerante con los pecadores morales porque Él quiere que cambien de pensamiento. Eso significa arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Dios quiere que confíen en su bondad en lugar de estar confiando en su propia justicia o estar confiando en ellos mismos. Así que Dios es tolerante con los pecadores morales porque Él quiere que cambien de pensamiento y confíen en su bondad en lugar de confiar en la suya propia. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Los pecadores morales serán juzgados por su orgullo, porque rechazan tercamente la bondad de Dios y se niegan a cambiar de opinión cuando Él los convence de pecado. Así que habrá un día de juicio final para todos los impíos, ¿verdad? Aquí dice dureza. Los corazones de los hombres se endurecen más y más, hermanos, cuando se niegan a responder a la benignidad y a la paciencia y longanimidad de Dios. También dice no arrepentido. O sea que es una persona impenitente. Describe a una persona que no quiere cambiar su opinión. Hermano, es como los ladrones en la cruz con Jesucristo, ¿verdad? Uno estaba totalmente de acuerdo que él era un pecador y que merecía lo que estaba sucediendo con él. Pero el otro no quiso cambiar su opinión. Atesoras para ti mismo ira. O sea que en vez de acumular tesoros en el cielo, ellos están atesorando ira desde el cielo, almacenándolo para el día final. Qué tremendo, hermano, lo que estamos viendo. El versículo 5, parte B, dice, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el día del juicio, Dios dará un veredicto preciso sobre las acciones de todo pecador moral. En el día del juicio, oiga bien, Dios dará un veredicto preciso. ¿Sabe por qué va a ser preciso? Porque Dios conoce todo, hermano. Alguien dijo en una oportunidad que se alegraba porque sabía por las escrituras de que Dios estaba con él en todo tiempo. Pero también deberíamos reconocer que esa verdad significa que también Dios, hermanos, conoce todo. Y no conoce solo lo bueno que hacemos, sino también conoce las acciones pecaminosas que tenemos.
Dios conoce no solo las acciones, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Dios dará un veredicto preciso sobre las acciones de todo pecador. No podemos, yo aprendí hace mucho tiempo atrás de mi pastor esta frase, que nadie tendrá éxito pecando, hermano. Y esa es la realidad. En Romanos 2:6, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Como juez perfecto y confiable, Dios le dará a cada persona exactamente lo que merece. ¿Escucharon, hermano? Lo que merece, nada más y nada menos. Dios dará lo que cada persona merece, nada más y nada menos. Todo hombre recibirá exactamente lo que merece. Dios pagará a cada hombre conforme, de acuerdo a sus obras. Aquí tenemos la realización de una justicia perfecta. Dios evalúa la obra de un hombre y juzga de acuerdo a ella. Y el castigo será equivalente al delito. Todo hombre recibirá su debida recompensa. Así que esto es claro. Versículos 7 al 11. Veamos la imparcialidad de Dios con los pecadores morales. La imparcialidad de Dios con los pecadores morales. Versículos 7 al 10. El juicio de Dios no es parcial. Él juzgará a todos los pecadores justa y objetivamente, ya sea que hubiesen sido considerados morales o inmorales durante su vida en la tierra. Leamos el versículo 7, por favor. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios, el juez justo, recompensará con la vida eterna todas y cada una de las personas que lo merezcan, porque continuamente hicieron lo que era bueno cada minuto y cada día de su vida entera. Es claro, hermanos, que como Dios es un juez justo, claro, si usted hace lo correcto, Dios le dará lo que es el pago debido a lo que es correcto. Pero mire lo que dice aquí. Vea esta frase. Dice, perseverando en bien hacer. Esa frase nos debería llevar a una pregunta. La pregunta es, ¿podemos encontrar a alguien en esta categoría que siempre sea bueno? ¿Puede alguien merecer vida eterna por su propia obediencia? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver lo que Dios dice en el capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y dice, y no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios ha dicho claramente. Como Dios fue justo, hermano, Él daría vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Pero la realidad espiritual del hombre pecador es que en la tierra no hay alguien que entre en esa categoría. ¿Puede alguien merecer la vida eterna por su propia obediencia? No hay ninguno. Esa es la razón por la cual Cristo vino, hermano. Esa es la razón por la cual Cristo vino al mundo, porque nosotros no alcanzábamos los estándares perfectos de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo una persona puede llegar a pensar que puede cumplir con los estándares de justicia de Dios? Quizás usted en este momento esté bien, no esté fallando, esté bien santo. Quizás una persona considere que esté haciendo todo lo bueno, pero podría estar segura esa persona que mañana va a estar haciendo lo mismo. ¿Y cómo esa persona puede estar segura que en algún momento de su existencia en la tierra no va a pecar?
Esto es la realidad, hermano. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 64:6, Dios nos sigue hablando acerca de esto. Si bien dice, todos nosotros somos como suciedad por nuestros pecados, hermanos, somos como suciedad. Y toda nuestra justicia, o sea, nuestras buenas obras, nuestros mejores esfuerzos para Dios son como trapos de inmundicia. En el contexto de este versículo, hermano, los trapos de inmundicia, ¿verdad? Eran aquellos trapos que usaba la mujer en su periodo menstrual y se consideraba que ese trapo con la sangre era inmunda. Así que Dios está comparando que aún hasta lo más bueno de nosotros, que a veces pretendemos usar eso para alcanzar la justicia de Dios, para Dios, aún hasta lo más bueno de nosotros es visto como un trapo de inmundicia. Este versículo revela entonces un problema doble para toda la humanidad. Uno, todos hemos pecado. Y dos, nuestros mejores esfuerzos son lastimosamente inadecuados. ¿Y sabe por qué son inadecuados aunque sean lo mejor de nosotros? Porque vienen de un pecador, como usted y como yo. Así que esto es importante. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a la injusticia. Si bien es cierto que Dios recompensaría a todos los que hacen el bien con la vida eterna, según el versículo 7, es igualmente cierto que Dios castigará imparcialmente con ira y furia a todos los que pecan. Esto es una realidad. El problema es esto, hermano. Usted sabe lo que dice Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace transgresor de toda la ley. La ley tiene aproximadamente 613 mandamientos. A veces yo les pregunto a las personas, ¿cuál es el mandamiento número 8? Y a veces no lo saben. ¿Y cómo usted puede cumplir un mandamiento que no sabe? Incluso, aunque se lo sepa de memoria los 613 mandamientos, la pregunta es, ¿usted los cumple todos? Claro que no. Entonces, si falla uno de esos 613 mandamientos, según Santiago 2:10, ¿cuántos ha fallado? Los ha fallado todos. Cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en uno, es transgresor de todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto. El cielo es perfecto. Su ley es perfecta. Y su ley perfecta solo puede ser cumplida por alguien perfecto. Y usted no es perfecto. Usted y yo somos pecadores. Así que ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Ahora, lógicamente, estamos en el contexto del moral, del incrédulo, ¿verdad? Ahora bien, versículo 9, leámoslo en esta hora, Romanos 2:9, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Bueno, todos los que pecan serán juzgados. Aquí está la imparcialidad de Dios. No importa quiénes son, no importa si son judíos o griegos. Si han pecado, Dios es justo y por lo tanto serán juzgados. El pago por el pecado es muerte eterna en el lago de fuego. Hace necesaria la salvación de Dios para la raza humana. El versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Bueno, el apóstol Pablo repitió que si una persona persistía sin fallar en ser bueno todos los días de su vida, Dios el juez justo recompensaría a tal persona con la vida eterna. El versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios es un juez justo, imparcial y objetivo. Si alguien mereciera vida eterna por alcanzar la perfección de alguna manera, Dios sin vacilar les concedería la vida eterna, definitivamente. Pero el asunto es que nadie
puede mantenerse perfecto sin fallar. Incluso el moral, aunque no se considera igual que el inmoral, no alcanza la justicia de Dios. Ante Dios, ante su juicio, él es un pecador también, igual que el inmoral. Veamos los versículos 12 al 16 y hablemos del juicio perfecto de Dios sobre los pecadores morales. El versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todo pecador entonces debe enfrentar la pena por el pecado. Voy a repetir eso. Todo pecador debe enfrentar la pena por el pecado, la cual es la muerte, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado que dice es muerte. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todo el que peca sin conocimiento de las leyes de Dios, igualmente perecerá, perecerá. Bueno, los que están sin ley son los gentiles. Los que tienen la ley son los judíos. Y Dios nunca dio la ley a las otras naciones, como Egipto, Asiria, otras naciones. La ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel. Ahora, de acuerdo con la primera parte del versículo 12, ¿qué sucederá a los gentiles? Gente pagana que han pecado sin ley. ¿Están perdidos los paganos? De acuerdo con la última parte del versículo 12, ¿qué sucederá con los judíos que pecaron, aunque ellos tenían la ley? Todos los que han pecado, todos, hermano, todos, todo el que peca, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, va a perecer. Ahora, veamos lo que dice Romanos 5, 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, toda persona que conoce las leyes de Dios y sin embargo las quebranta, será juzgada de acuerdo a la ley de Dios y declarada culpable. Nuevamente, repito, toda persona que conoce las leyes de Dios y sin embargo las quebranta, será juzgada de acuerdo a la ley de Dios y declarada culpable. Romanos 2:13, el pecador moral puede tener todas las respuestas correctas, pero Dios juzga de acuerdo a las acciones de uno, no simplemente de acuerdo con la palabra de uno. Versículo 12 dice, versículo 13, hermano, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces el pecador moral puede tener todas las respuestas correctas, pero Dios juzga de acuerdo a las acciones de uno, no simplemente de acuerdo con las palabras de uno. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Algunos podrían pensar erróneamente que serán aceptados por Dios simplemente porque están familiarizados con la ley del Antiguo Testamento o porque pueden hablar con conocimiento acerca de los 10 mandamientos, pero el conocimiento de la ley no justifica a una persona. De hecho, hermano, un judío promedio, mis amados hermanos, eh, conoce el Pentateuco de memoria, hermano. Conoce el Pentateuco de memoria. Un caso de ello fue Nicodemo, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, vemos de que no tenía la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces algunos podrían pensar erróneamente que serán aceptados por Dios simplemente porque están familiarizados con la ley del Antiguo Testamento o porque pueden hablar con conocimiento acerca de los 10 mandamientos, pero el conocimiento de la ley no justifica a una persona.
sino los hacedores de la ley serán justificados. Para que un pecador moral sea declarado justo delante de Dios por la ley, oiga, sea declarado justo delante de Dios por la ley, él o ella necesita ser un perfecto hacedor de la ley. Nuevamente, ¿hay un perfecto hacedor de la ley? ¿Habrá alguna persona que cumpla todos los mandamientos de la ley? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, para ganar vida eterna por obra, una persona tendría que obedecer perfectamente las leyes de Dios en cada momento de su vida. La justicia de Dios no puede ser ignorada o anulada. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire qué tan recto es el juicio de Dios, que Dios en su juicio va a juzgar hasta los secretos de los hombres, hasta aquellas cosas que el hombre no ve. Entonces, en el hombre moral, las acciones pueden, ante el ojo del ser humano, pueden ser vistas como buenas, pero Dios conoce lo que el hombre no mira. Dios conoce los pensamientos, las intenciones del ser humano. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice rápidamente aquí, a ver si lo podemos leer. Gálatas 5:4 dice, de Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y cuál era el problema aquí? Bueno, que estos creyentes que se habían desviado de la verdad, hermanos, eh, querían justificarse por obrar la ley, por cumplir con los ritos como la circuncisión. Sin embargo, ignoraban, hermanos, la justicia de Dios. Estaban ignorando la justicia de Dios. Ellos estaban ignorando que si querían ser justificados por la ley, tenían que cumplir toda la ley. Y así hay muchas personas hoy en día, ¿verdad? Que son bien selectivos con las leyes de Dios. Hay mandamientos que sí los quieren cumplir, pero otros no. Y eso es importante. Pero recordemos lo que Santiago 2:10 dice, que el que falla un punto de la ley es transgresor de toda la ley. Romanos 2:7 declara, recordemos lo que leímos en Romanos 2:7, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria. Declara que si quieres ganar la vida eterna haciendo buenas obras, tienes que hacerlo perseverando en bien hacer. En otras palabras, tienes que obedecer continuamente toda la ley a lo largo de toda tu vida. Esto es algo que ningún humano, excepto Jesucristo, ha logrado jamás, hermano. Recuerden lo que Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. De hecho, hermano, hay gente que sale de los templos religiosos, hermano, y saliendo por las puertas ya están pecando, hermano, en cosas tan sencillas. Eso es algo que, esa es la realidad humana, hermano. Versículos 14 y 15. En el día del juicio, Dios utilizará la conciencia humana también como testigo contra los pecadores morales. Vea lo que dice el versículo 4. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquellos que no tienen los 10 mandamientos serán juzgados basados en una comprensión natural del bien y el mal que todas las personas en todas partes poseen. ¿A dónde poseen esta comprensión natural acerca de lo bueno y lo malo las personas? El versículo 15 lo explica. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando las personas que no tienen la ley escrita instintivamente hacen lo que la ley de Dios dice, prueban que tienen la ley escrita en sus corazones. Ellos no serán excusados basados en la ignorancia. Nuevamente, como dijo el hermano Carlos, el problema no es falta de conocimiento. Tienen suficiente evidencia, suficiente conocimiento de Dios y de su justicia. Entonces, hermano, ¿dónde ellos tienen ese conocimiento del bien y del mal? Bueno, en sus conciencias. Dice una ley escrita en sus corazones.
A mí siempre me gusta poner el ejemplo de los niños, ¿verdad? Tal vez un niño no ha ido a la escuela de la ley mosaica, ¿verdad? Y quizás ni se sabe de memoria los 10 mandamientos, pero usted pregúntele a un niño, ¿es malo robar? Y le dice que sí. ¿Es malo mentir? Y le dice que sí. ¿De dónde ellos saben eso? Es una buena pregunta. Bueno, ellos lo saben porque la ley moral de Dios ha sido puesta en el corazón de cada ser humano y funciona a través de su conciencia. Por eso el versículo 15 dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia de una persona es juez constante. Dentro de la mente, la conciencia está siempre acusando o felicitando al individuo. De una persona moral por fuera eh, puede verse sin falta, pero por dentro, hermano, su conciencia, él sabe que él también falla. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted vea. Si usted mira en Mateo, ¿verdad? Capítulo 5, ¿verdad? El moral puede conocer de la ley de Dios y decir, es que en la ley Dios dijo que no hay que adulterar, ¿verdad? En el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Él tiene conocimiento. Y cuando mira a una persona que es infiel, dice, ah, pero yo no soy como él. Yo he sido fiel a mi esposa todo el tiempo. Pero el versículo 28 dice de Mateo 5, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los seres humanos no pueden ver ese pecado, pero ¿quién sí lo mira, hermano? Dios. Y ellos saben que son culpables. Ellos saben que también en su mente ellos están codiciando y deseando una mujer que no es su esposa. Entonces, hermano, la conciencia está ahí o acusándolos o felicitándolos, ¿verdad? Versículo 16. En el futuro, en el juicio del gran trono blanco, porque van a haber dos juicios, el tribunal de Cristo para los creyentes, pero el juicio del gran trono blanco es para los incrédulos. Y en el juicio del gran trono blanco, usando la conciencia como testigo, Cristo revelará los secretos de la gente. Nadie se escapa, hermano. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los pecadores morales, mis amados hermanos, serán condenados porque Dios es consciente de todos sus pensamientos, incluso de sus pecados secretos. Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme, dice, a mi evangelio, ¿verdad? Secretos, o sea, cosas escondidas. A veces nos preocupa lo que otra persona pueden descubrir de nosotros, pero Dios lo sabe. No estamos conscientes que Dios lo sabe todo. Así que, hermano, eh, el juez que lo conoce todo estará juzgando hasta los secretos de los pecadores morales. Y eso es lo que vemos, hermanos, acerca del hombre moral y cómo él queda sin excusa ante el juicio de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta noche maravillosa que nos has dado, donde hemos puesto, Señor, o apartado un tiempo, Señor, importante para poder aprender de tu palabra. Señor, te agradezco por los estudiantes, por las hermanas y hermanos que han estado conectados, Señor, en estas dos secciones de enseñanza, donde hemos aprendido cosas muy importantes, pero sobre todo verdades bíblicas acerca del juicio que Dios hace para el hombre inmoral y el moral. Gracias, Señor, por esta verdad escrita, por el entendimiento que nos da, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas ayudando tanto a nosotros los maestros como a los alumnos para conocer más de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los romanos, que ciertamente es una enseñanza que todo creyente debe de conocer porque es o habla del evangelio mismo y de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Gracias por todo en el nombre de Jesús.
Amén y amén.